Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de marzo de 2017 y esto es La Contracrónica. Este sábado estalló una crisis entre Holanda y Turquía, una crisis diplomática, quiero decir, no os asustéis que la cosa todavía no ha escalado y no ha ido a mayores. Pues bien, ha estallado esta crisis diplomática que os contaba después de que las autoridades holandesas prohibiesen la entrada en el país al ministro de Asuntos Exteriores turco, un tal Mevlut Cavusoglu, que no sé yo si se pronuncia así en turco, pero por lo menos se lee así. El ministro turco, este hombre, el señor Cavusoglu, no entraba en Holanda para una visita oficial o una visita turística, es decir, no se iba de vacaciones a pasar el fin de semana a Ámsterdam, ni muchísimo menos, ni para ver a su homólogo holandés, sino que había llegado a Holanda, a Rotterdam en concreto, para dar un meeting. Bien, para dar un mitin, un ministro turco, una cosa extraña, pero bueno, iba a dar un mitin. El gobierno turco, al ver que le devolvían o no le dejaban entrar a su ministro de Exteriores, decidió entonces enviar por carretera a la ministra de Familia. Esta es más fácil de pronunciar, que se llama Betul Sayan. Sí, bueno, se lee así, esta es relativamente sencilla, que se encontraba en Alemania. Simplemente tomó un automóvil y cruzó hasta Holanda, pasó de país, hay una garita fronteriza entre Holanda y Alemania, y al llegar a Rotterdam, al mismo sitio donde quería ir a dar el mitin el ministro de Exteriores, pues fue retenida y expulsada del país. Esta es la descripción de los hechos, de lo que pasó este fin de semana en Holanda y que ha desatado una crisis diplomática de primera categoría entre Holanda y la propia Turquía y, por extensión, en toda la Unión Europea. Esta crisis entre Holanda y Turquía es una crisis un tanto peculiar, ante la que surgen unas cuantas preguntas. De hecho, si no se conocían los antecedentes, que son unos antecedentes de hace muy poquito tiempo, de principios del mes de marzo, pues cuesta entender, bueno, ¿y esto cómo han podido llegar a esto? ¿Qué lo que os decía antes? ¿Qué pintaba un ministro turco dando un mitin en Rotterdam? Es como si nos enteramos que al ministro de Asuntos Exteriores de España, pues la policía holandesa no le deja entrar en el país porque va a dar un mitin. La primera pregunta que nos haríamos, ¿y qué pinta el ministro de Asuntos Exteriores de España dando un mitin en Rotterdam? Esa sería una de las preguntas. Es decir, o podríamos ir más lejos, porque hay dos ministros de Turquía, miembros del gobierno, no estamos hablando de un político turco, miembros del gobierno, un ministro, nada más y nada menos que de Asuntos Exteriores, y luego la ministra de Familia, la mujer esta Betul Sayan. Es decir, ¿por qué los ministros de Erdogan dan mítines en el extranjero? Más concretamente en Holanda, porque quieren dar mítines allí. Esto me llevaría a otra pregunta, que sería ¿por qué el gobierno holandés les impide entrar? En principio, bueno, pues uno puede entrar aunque vaya a dar un mitin, aunque sea un mitin que va a dar allí a 5 turcos que viven en Rotterdam, que no es el caso, hay muchos más, pero bueno, siendo Turquía como es un país aliado. Turquía forma parte de la OTAN, igual que Holanda, y son, por lo tanto, países aliados. Y ya por último, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Por qué está esto sucediendo? Es decir, ¿por qué Turquía se ha convertido en un estado tan problemático de un tiempo a esta parte? Y ahora, cada 2 por 3 que oímos la palabra Turquía, nos encontramos con un problema, o no sé, nos aparece un problema o varios, ya sea en el frente europeo, ya lo atamos la palabra a los refugiados, o en el frente asiático, atamos a la guerra de Siria, o en el frente interior, en el que pensamos en Turquía y pensamos en un golpe de Estado, pensamos en problemas con la libertad de expresión, pensamos en periodistas encarcelados, pensamos en jueces destituidos de la noche a la mañana. Es decir, que Erdogan se terminase enfrentando con los gobiernos de la Unión Europea, con el de la Unión Europea, con la Comisión todavía no se ha enfrentado, que sepamos, pero sí con uno o unos cuantos gobiernos europeos, yo creo que era una cuestión de tiempo, simplemente. Que la cosa llegase a mayores, que alcanzase un volumen más grande, era una cuestión de tiempo. Es decir, si echamos la vista atrás, lo que nos vemos es que las relaciones entre la Unión Europea y Turquía están en muy mala forma desde hace por lo menos un par de años. Si no antes incluso, pero especialmente un par de años. Lo vimos con la crisis de los refugiados en 2015, o el propio golpe de Estado del año pasado, o las diferencias de criterio que hay en la guerra de Siria, que los aliados de Estados Unidos están apoyando a unos, mientras que la propia Turquía está apoyando a otros.
más apoyándole de verdad, porque Turquía sí está metida hasta el corvejón en la guerra de Siria, quiero decir. Entonces, llegados a este punto, nos tendríamos que hacer una nueva pregunta. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Ya sabemos que había problemas circunscritos básicamente a la cuestión de los refugiados y a la cuestión de la guerra de Siria, que una está relacionada con la otra. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora para que de pronto el foco informativo o el foco de los problemas se vaya a Holanda, que está en la otra punta de Turquía? No es precisamente un país cercano. No es Grecia o no es Bulgaria. Está en la otra punta de Europa, es un país pequeño, que en principio Holanda no tiene problemas con nadie. Los países pequeños no se meten en líos, entre otras cosas por la cuenta que les trae, ¿no? Pues bien, lo que ha cambiado es que el día 16 de abril, es decir, dentro de un mes, poco más de un mes, estamos a 13, pues dentro de, sí, un mes, Erdogan ha convocado un referéndum en Turquía, obviamente, para modificar la Constitución. La Constitución turca data del año 1982, después de la última dictadura que tuvieron. Se han hecho algunas modificaciones, se le han aplicado algunas enmiendas, pero esta es una reforma mayor. Es una reforma que va a alumbrar, si sale aprobada al final, va a alumbrar un régimen hiperpresidencialista que elimina directamente el cargo de primer ministro y le confiere poderes muy, muy, muy especiales al presidente. En este caso, a Erdogan, ¿no? La reforma contempla, por ejemplo, que el propio presidente, Erdogan, supongo que él querrá serlo durante mucho tiempo, pueda gobernar por decreto, pueda suspender el presupuesto cuando lo crea necesario, pueda declarar el estado de excepción sin consultarlo con el Parlamento, pueda nombrar la magistratura, es decir, los jueces, por lo menos quienes gobiernan sobre los jueces, pasa a ser el jefe directo de los ministros que solo reportarán o informarán ante él, no responderán ante el Parlamento, sino ante el presidente. Será además el jefe de las Fuerzas Armadas, será el jefe de los servicios secretos, es decir, todo el poder va a pasar por Erdogan. En el caso de que se apruebe, de que los turcos terminen aprobando en referéndum esta reforma tan polémica. Es decir, por resumirlo, Erdogan lo que pretende es convertirse en un dictador elegido cada 4 años. Simple. No hay que darle muchas más vueltas. Turquía dejaría de ser una democracia, por lo menos una democracia representativa, porque con esta reforma constitucional el Parlamento turco pasaría a ser una asamblea de peleles que podrían decidir muy poquito. Y exponiéndose además a que el presidente con poderes plenos tome represalias o tome medidas contra esos diputados que disientan, ¿no? O contra el único contrapoder que quedaría, que sería este Parlamento, que se seguiría eligiendo de manera por sufragio universal cada cierto tiempo, en periodos regulares, pero hemos desposeído de todas sus prerrogativas. Esta reforma, aunque yo no sé, quizá deberíamos hablar ya de una nueva Constitución, sinceramente. Por lo que he podido leer, estuve leyendo ayer sobre la reforma constitucional en Turquía y en el caso de que le aplicásemos una reforma igual a la Constitución española, nos encontraríamos con una Constitución nueva. No podríamos hablar de, esto es una reforma a la Constitución del 78. No, es una Constitución nueva y como tal hay que tomarlo. Erdogan, que no quiere crear una nueva Constitución, creo yo que para que no le asimilen a Hugo Chávez o al bolivarianismo en general, ese tipo de populismos latinoamericanos que lo primero que hicieron fue traer una nueva Constitución, pues habla de reforma. Pero vamos, que no lo es. De la Constitución turca del 82 a la actual, o lo que va a quedar la actual si sale aprobado, se van a parecer como un huevo una castaña. Van a ser 2 constituciones distintas para 2 países distintos, porque la Turquía del año 82 no es exactamente la misma que la Turquía actual. Y esto viene también a decirnos que acaba de iure con el kemalismo y con el 100 años después, curiosamente, con la Turquía de Kemal Atatürk. Más o menos, no es que vuelvan al Imperio Otomano ni muchísimo menos, pero acaba de un modo u otro al hiperpresidencializar el país el planteamiento de Kemal Atatürk, que por cierto fue un hombre de hierro, aunque a pesar de la buena fama que tiene de gran demócrata, modernizó Turquía, tuvo también muchísimos fallos en tanto en cuanto era un ingeniero social, y ingenierizó todo lo que pudo Turquía,
algunos de los problemas que tiene aquel país vienen precisamente del kemalismo, pues esto viene a enterrarlo. Porque más de facto ya está enterrado. Es decir, que la Turquía democrática, esa misma que estaba pidiendo su acceso a la Unión Europea hasta hace 4 días, podríamos decir que es cosa del pasado. Y esto de que la Turquía democrática, de la que estaba hablando, la Turquía de hace 10 años, o hace 15 años, o hace 20 años, que estaba tratando de equipararse lo antes posible al resto de países de la Unión Europea para incorporarse a la Unión Europea con el tiempo, que ha muerto o está muriendo, no es que sea una opinión mía, me voy directamente a los hechos. Los hechos son incontestables en este aspecto. Es decir, desde el día 16 de julio del año pasado, el golpe de Estado famoso, o autogolpe, como dicen algunos, fue el día 15 de julio, pues desde el día 16 de julio en Turquía han sido encarceladas 45.000 personas. Entre ellos varias decenas de diputados. Todos los de la minoría turca, kurda, desde luego, han sido metidos entre rejas. Se han encarcelado también a 160 periodistas. En fin, no tenéis más que traeros estos mismos datos a vuestro propio país y no sé, no creo que España pudiese soportar el encarcelamiento de 45.000 personas. 45.000, ¿no? Esto ha sido un golpe, entonces vamos a ver si buscamos a 4 cabecillas, aunque hubiese sido un autogolpe, ¿no? 45.000 personas, es decir, que se vive cierto estado de miedo. O que se agarre a 160 periodistas y se los meta en la cárcel. Es que ni en tiempos de Franco había 160 periodistas en la cárcel, por lo menos en los últimos 20 años del franquismo. Es decir, es mucha cantidad de gente, de periodistas, para... No todos han podido ser golpistas. La mayor parte, bueno, de hecho, todos, se les ha metido en la cárcel por opinar, por estar abiertamente contra el gobierno de Erdogan. Han sido purgados 160.000 funcionarios. Purgados, es decir, separados de su puesto, directamente despedidos, 160.000 funcionarios. 3.800 jueces, de nuevo, traeros a España donde queráis, llevaros esa cifra. 30.000 maestros de escuela, es decir, de colegios, y 4.500 profesores universitarios. Esos despedidos directamente. Se les ha dado la carta de despido porque había sospechas de que habían participado en el golpe o que simpatizaban o que eran seguidores de los golpistas, aunque sin pruebas ni nada por el estilo. En caso de que hubieran tenido pruebas, pues lógicamente no se hubiera limitado a despedirles, sino que les hubiesen metido un juicio, ¿no? Además de esto, se han cerrado 150 medios de comunicación y miles de escuelas por todo el país, de un extremo a otro. Se han cerrado, literalmente, es decir, ha llegado la policía y les ha echado la llave. Se han confiscado activos por valor de 10.000 millones de dólares, que es un dineral, como podéis imaginar, y estos activos se han entregado a oligarcas cercanos, se han ido los últimos meses entregando a oligarcas cercanos al presidente. Bueno, eso por no hablar del culto a la personalidad del propio Erdogan. Sí, el culto a la personalidad no es cuantificable, pero sí es cualificable. No podemos, se pueden contar el número de retratos que hay en el país, pero vamos, es más cualificable que otra cosa. No podemos decir que no existe un índice para medir el culto a la personalidad, pero el hecho es que Turquía se ha llenado, especialmente a lo largo del último año, de retratos de Erdogan por todas partes. Es omnipresente en la televisión, en las calles, en los periódicos, en todos los lados. Su figura es ubicua. No hay más que ver imágenes que llegan de la televisión, por televisión que llegan de Estambul, de Ankara, de las ciudades turcas, y se ve que la presencia de este hombre, su perfil público, va mucho más allá que el de un presidente de un país democrático. Que dice, bueno, yo estoy aquí, voy a estar unos años y después me tendré que ir. No, se está convirtiendo en una especie de segundo Atatürk, de segundo padre de los turcos, y para convertirse en eso necesita recurrir a un culto de la personalidad bastante vergonzoso, una cosa desmadrada, que no es lo mismo de Kemal Atatürk, obviamente, pero sí que está en todas partes. Además, siempre con una cara de mala leche que asusta. Le ves y dices, no, que tampoco es para tanto, no te lo tomes tan a mal. Pues muy bien, os he hecho el retrato general para que entendáis ahora a qué iba el ministro turco de Exteriores. Es decir, a qué pintaba en Holanda. Es decir, este hombre iba a Rotterdam a dar un mitin para pedir el voto a favor de esta reforma.
Bueno, ¿a quién le va a pedir le va a pedir el voto? Pues resulta que en Holanda hay una comunidad turca gigantesca, una comunidad turca de 400.000 personas que como turcos, como poseedores de un pasaporte turco, tienen todo el derecho del mundo a votar en los referéndums turcos, de la misma manera que si aquí hubiera un referéndum, los españoles en el extranjero votan. De hecho, votan en los referéndums si es que quieren hacerlo, ¿no? Él iba a eso, a reunirse en la ciudad de Rotterdam, donde hay muchísimos, por lo visto, es una ciudad industrial, portuaria, para pedirles el voto a favor de Erdogan, es decir, para que se le concediesen estos poderes a Erdogan. Claro, en principio dices, está en su derecho, tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, está en su derecho en su país, fuera no está en su derecho, fuera tiene que pedir permiso. Bueno, simplemente hay un ministro de Exteriores ha ido a ver a una comunidad concreta de connacionales en el extranjero. Pidió permiso para hacerlo o informó previamente y los holandeses le advirtieron que no iban a permitírselo. Y luego, qué malos son estos holandeses, mira que no dejarlo. Pues no se lo dejaron porque con muy buen ojo los holandeses supusieron que iba a haber disturbios. Porque de los 400.000 turcos que hay en Holanda, unos son erdoganistas y otros no. De hecho, ha habido muchos problemas. Los propios holandeses han presentado ya una denuncia diciendo que es que los ciudadanos turcos dentro de Holanda les han quitado el pasaporte, pero es que les han quitado el pasaporte turco. Y para recuperarlo tienen que ir a Ankara y hacer una entrevista en la que tienen que demostrar que no son seguidores de Fethullah Gülen, el predicador islámico a quien Erdogan culpa del golpe de Estado. Es decir, que esto estaba ya advertido con tiempo porque Holanda se lo veía venir. Tanto Holanda como el propio alcalde de Rotterdam, como la policía. Bueno, aquí todo lo que puede haber, podemos tener follón en las calles. Follón en las calles, por más un tema que ni nos va ni nos viene, que es el de que un presidente de una república al otro lado del continente, es decir, a 3.000 o 4.000 kilómetros de aquí, pues quiere hacer un referéndum. Porque Erdogan puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que le venga en gana, de puertas adentro. Podemos opinar mal de él, se pueden tomar medidas, podemos pensar como ya está el mundo del dinero pensando que la cosa va mal y Turquía lo está empezando a pasar francamente mal desde el punto de vista económico. El país ha entrado en crisis, el turismo ha caído un 30%, tiene una inflación ya del 8%, que es algo considerable, el desempleo se ha disparado, la libra turca creo que ha perdido algo así como el 20% de su valor con respecto al euro. El país lo tiene polarizado, el país lo tiene dividido a raíz de la cosa esta del golpe de Estado, pero bueno, podemos quejarnos, pero a fin de cuentas es el presidente y dentro de su país hace lo que quiere. Pero lo que no puede, lo que no está autorizado ni muchísimo menos, ni legal ni moralmente, es a provocar disturbios en terceros países. Disturbios leídos en clave política interna de Turquía, que es de lo que iba, a fin de cuentas, el viaje del ministro turco a Rotterdam. A fin de cuentas, esto de Erdogan se estaba viendo. Es decir, que ya tiene consecuencias visibles. Es decir, las consecuencias de su giro autoritario, que no data del año pasado ni del anterior, sino de mucho antes, hasta ahora se han traducido en una intervención creciente por parte de Turquía y del ejército turco y de los intereses turcos en la guerra de Siria. Eso lo hemos podido ver. El ISIS llegó a hacer frontera con Siria. A veces no lo recordamos, creo que ahora ya perdieron ese contacto con Turquía y se les estaba suministrando y se les estaban metiendo armas y recursos y personas y combatientes al ISIS desde la frontera turca. Eso por un lado. Y luego, por otro, la instrumentalización de la misma, es decir, de la propia guerra de Siria, para presionar a la Unión Europea con el tema de los refugiados, sabiendo que aquí eso asusta y que además puede desestabilizar nuestros propios países, especialmente países como Alemania, como Austria o como la propia Holanda, los países de Centro Europa. Es decir, básicamente con eso lleva chantajeando a la Unión Europea, especialmente a Alemania, desde hace 2 años. Y a la vista está que está siendo un chantaje bastante vergonzoso. Es decir, ha mostrado ya sus cartas. Erdogan no se pudo en el pasado engañar a Zapatero, que le encantaba ir a Estambul y hacerse fotos con él. Podéis buscarlas en Google. Zapatero era uno de sus líderes fetiche. Lo de la Alianza de Civilizaciones famosa, acordaos, Ara 10 o
o 12 años andaba siempre Zapatero con Erdogan de la mano de un sitio a otro. Por cierto, Zapatero no ha dicho nada, creo que no ha dicho nada a raíz de lo del golpe de Estado del año pasado, ¿no? Podría incluso él arreglarlo, no, que no vaya, porque después de lo que está consiguiendo en Venezuela, aunque claro, yo puestos a elegir que le destrocen la vida a los venezolanos y a los turcos, por una cuestión de afinidad cultural casi prefiero que se salven los venezolanos, pero bueno. Por ahora, y vista las cosas así de una manera de conjunto y general, no estaría de más que le devolviesen la pelota. Esto entra dentro ya de mi opinión y de cómo yo veo este asunto, ahora que está empezando, que puede ir a más. Yo creo que la Unión Europea no haría mal, o los países principales de la Unión Europea no harían mal en promover una moción o un algo para revisar la relación con la OTAN de la propia Turquía, porque está siendo un socio de la OTAN desleal. O que se le suspenda su participación en el Consejo de Europa, porque Turquía no está en la Unión Europea, pero sí está en el Consejo de Europa, como prácticamente todos los países. Lo que es inmoral, desde luego, completa y absolutamente inmoral, es que Holanda se coma sola este sapo, que al final termine abandonada por todos, que es lo que parece, por lo menos a día de hoy, que es lo que va a terminar sucediendo. Entre otras cosas, porque si Holanda se tiene que comer este sapo, lo siguiente va a ser peor. Tengo un par de llamadas reflexiones, porque las dos son largas pero interesantes, que me llegan, me llega una desde Andalucía y la otra me viene de Londres, pero el autor es canario. Bien, vamos primero con la de Andalucía, que nos la envía aquí, que es una reflexión sobre España. De hace tiempo ya me viene quemando el movimiento anti-España, anti-monarquía, anti todo lo que representa nuestro Estado. Y es que yo cuando veo deportistas o actos en países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y veo cómo la gente abraza su bandera, pues me da hasta como envidia, porque aquí en España no puedes levantarte en un himno y ponerte la mano en el corazón porque te llaman fascista o facha o cosas por el estilo. Y no entiendo por qué no puedes amar la bandera de tu país cuando vivimos en un país de puta madre, que vivimos en la Unión Europea con un pedazo de pasaporte, que tenemos una buena educación, seguridad en nuestras calles y una buena calidad de vida. Y sin embargo parece que no, que lo guay es meterse con tu propia bandera. Cuando si tan malo es nuestro país, hay mucha gente que está intentando saltarse la valla y jugándose la vida por entrar en nuestro país. Entonces, ¿por qué crees que hay este odio hacia las instituciones españolas y a lo que representa España? ¿O es porque, yo según he oído, porque tienen tintes franquistas o dictatoriales y hay que criticarlo por eso? ¿O esto algún día pasará? ¿Es generacional? ¿O es verdad que esto pasa en todos los países entre las personas jóvenes? Bueno, ya que tú eres un gran conocedor de la historia española, me gustaría que comentases un poquito estos temas. Pues bien, Quique, así en general, el patriotismo ese de la bandera, el himno, las manos en el pecho, cantar el himno en los partidos o en los eventos deportivos y en fin, todo este desparrame patriótico, yo creo que se da solo en Estados Unidos, en Europa no se da en ningún sitio. No sé, quizá en Francia, pero no llega a esos extremos ni muchísimo menos. No verás a los franceses cantando. Los partidos de la Liga Francesa, desde luego, no los abre la marsellesa, ni de coña. En inglés respecto a Inglaterra, que lo dices, no sé, quizás que no la conozcas, pero en Inglaterra, por ejemplo, la Cruz de San Jorge, que es la bandera inglesa, allí solo la ondean los ultras, los hooligans del fútbol. No verás a un inglés medio ponerla, ni pasearla, ni nada por el estilo, vamos. En Alemania, por supuesto que no. Es muy raro encontrar a gente más allá del fútbol y alguna cosilla más, o de grupos políticos patrióticos, el estar sacando y meneando la bandera de Alemania. Y con esto podría seguir país tras país. En Italia pasa algo parecido, etc. Es decir, que esto que tú ves, esa idea del patriotismo, que me parece un pastiche, sinceramente, eso de los Estados Unidos con la bandera todo el día y lo del cantando la mano en el pecho, esa cosa, de tanto verlo en las películas, pues a lo mejor nos pensamos que es lo normal, ¿no? Eso es lo normal. En Europa, además, hay que tener en cuenta una cosa.
Y es que, bueno, son razones evidentes, no es nada que no lo tengamos muy a la vista. El nacionalismo en Europa costó dos guerras mundiales muy devastadoras, que para la primera y la segunda. Y el trasfondo de ambas es esencialmente nacionalista. En el caso de la guerra del 14 fue el de el nacionalismo es donde naufraga el nacionalismo del siglo XIX, y en el caso de la del 39 lo que sí es un nacionalismo exacerbado que encarna perfectamente la figura de Hitler. Entonces, esos excesos patrióticos se perciben, hay cierta memoria histórica y se perciben como necesariamente malos porque condujeron a lo que nos condujeron, ¿no? En España, que no estuvo en ninguna de las dos guerras mundiales, pues la razón yo creo que es, como bien apuntas, es el tema del franquismo, que patrimonializó el nombre y la bandera del país. Pero vamos, a mí me parece bien que la gente desconfíe del patriotismo. Si por patriotismo entendemos no su versión de patriota es todo aquel que defiende al país de sus políticos. En ese caso yo también soy un patriota. Eso decía, creo que lo decía Thomas Paine. No, el patriotismo como se entiende, el bandereo, el patrioteo, vamos. Me parece bien que la gente desconfíe del patrioteo, que como dijo Samuel Johnson, supongo que lo habrás oído en alguna ocasión, decía eso, el patriotismo es el último refugio de los bribones. Bueno, yo creo que Johnson estaba al 100% en lo cierto, como en casi todo lo que decía este hombre. Es un escritor del siglo XVIII británico, que tiene un montón de citas, pues buscarlas por internet y verás que todas son muy ingeniosas y muy ajustadas. Bien, ya para terminar, porque voy a pasar ahora a la de Argelio, que es el siguiente oyente, que se llama así. Yo creo que el hecho de que te guste tu país está bien. Es decir, bueno, pues es normal, es una cosa lógica. Y si no te gusta o te disgusta, te produce náuseas cada vez que piensas en tu patria chica, pues oye, vete. No lo aguanto más, ¿no? Yo no vuelvo aquí y no me van a volver aquí a ver en la vida. Pues a título individual te das, pues normal que te guste lo tuyo, pues porque donde se habla tu idioma, donde se come la comida que a ti te gusta, que tienes desde pequeño, la cultura, la música, en fin, un montón de elementos. Eso es normal, es lógico. Pero ahora bien, tan malo es avergonzarse de tu propio país como enorgullecerte. Por enorgullecerte utilizo la palabra orgullo. El orgullo es necesariamente malo, caray, es un pecado capital, es sentirte mejor que los demás, sentirte por encima de los demás. Entonces, a mí, lo he dicho muchas veces, España me gusta, claro, es mi país, pero no considero que sea mejor que ningún otro. Es bueno, yo soy español y me gusta el mío, pero también me gustan otros. No considero que el mío sea mejor que otros, que tenga que estar por encima de los demás y nada por el estilo, pero tampoco me avergüenzo de él. Conozco sus cosas malas, conozco sus defectos, conozco sus virtudes y sus cosas buenas y procuro ser equilibrado. Si eso es ser patriota, pues adelante. La palabra patriota, como bien sabes, tiene 17.000 acepciones. Muy bien, pues Quique, sí, lo siento, pero no te puedo dedicar más tiempo porque quiero dar paso a esta reflexión de Argelio, que es un oyente canario que vive en Gran Bretaña y que, bueno, que me gustaría que la escuchaseis. Dura un par de minutos, pero está muy bien. ¿No crees que en una realidad tan influenciada por las últimas tendencias sociales, es decir, por la propia vestimenta, la cultura, la música, el cine, las redes sociales, la nueva izquierda, llámese Podemos, Unidad Popular, las mareas, os han ganado completamente la batalla y eso ha provocado que directamente muchos y sobre todo las nuevas generaciones relacionan directamente al movimiento liberal o directamente no lo conocen con una postura conservadora, materialista, mucho menos dinámica y fuera de las tendencias actuales? Es decir, os marginan completamente a una alternativa que paradójicamente, aunque se ensalce y posiciona la figura del mercado y sus demandas por parte del movimiento liberal como un elemento clave para entender nuestra realidad político y económica, es quizás en eso en donde mayores debilidades se pueden apreciar por no saber vender un producto adaptado a una nueva realidad que desgraciadamente siempre prefiere algo claro, rápido e impactante que a ponerse un vídeo del profesor Bastos durante hora y media o ponerse a leer uno de tus libros, por desgracia. Me gustaría saber qué opinas al respecto. En mi opinión, gracias a las intervenciones en programas como La Tuerca o For Apache, qué paradoja, cuando estáis acorralados frente a Podemos, es quizás la mejor plataforma con la que podéis daros a conocer. Y más, creo muy acertada la campaña de subir pequeños clips de vídeos a YouTube de menos de un minuto para dar a conocer una visión completamente opuesta y enriquecedora para muchos como yo,
que tengo que reconocerte que aunque tengo un corazón de izquierda, no queremos aceptar un único mensaje y una única doctrina, y deseamos día tras día cuestionarnos cada uno de los planteamientos de uno y otro bando, ya que creo que el pensamiento crítico es siempre necesario para poder crecer como persona y como sociedad. Pues poco más puedo añadir, Argelio, sinceramente. Te ha quedado niquelado, te ha quedado bordado. Ha estado muy bien. Daría pie todo esto que cuentas casi a hacer una contracrónica entera y, como bien sabes, ya esto termina y no tengo tiempo de ir punto por punto, pero sí, has soltado sobre la mesa un montón de temas interesantes que, bueno, si estáis todos ahí, si queréis contestarle o complementar lo que dice Argelio, pues ya sabéis que la contracrónica es vuestro programa. Pues no tenéis más que enviar una nota de voz al 690-827909 con el +34 delante si no estáis, si vuestro móvil no es español. Y simple, pues lo ponéis y vamos enriqueciendo poco a poco la conversación. Y hablando de conversación, como os decía, el viernes pasado estuve en un diálogo que montaron el Club 1812 de Málaga. Estuve en un diálogo con Miguel Anxo Bastos, de la Universidad de Santiago de Compostela, y en la misma Málaga, en un lugar muy bonito, en la Sociedad Económica de Amigos del País, de la propia Málaga, de Málaga Capital, un sitio estupendo, muy cerquita de la catedral. Nos trataron estupendamente, a Bastos y a mí, y fue un éxito de público y de crítica. Hicimos un diálogo, al final la cosa no sabía si íbamos a conseguir hacer 45 minutos y hicimos más de 2 horas. Lo que os quería decir, bueno, aparte de felicitar y de agradecer a la gente del Club 1812 de Málaga por el recibimiento que nos prestaron, bueno, y por el facsímil de la Constitución de 1812 que nos regalaron a mí y a Miguel Anxo, que nos lo hemos llevado, yo para Madrid y Miguel Anxo para Santiago, nos lo hemos llevado con mucha ilusión, pues está muy bonito, y además los que somos un poco bibliófilos, estas cosas nos gustan mucho. Pues aparte de eso, lo que me gustaría es que supieseis que está grabado. Está grabado en vídeo, que lo grabaron los del club, pero además lo grabaron en audio. Me llevé los micrófonos, los que estuvieseis allí los veríais, uno rojo y otro negro, pues estos son los micrófonos de la contracrónica, estos micrófonos que he comprado con los que habéis tenido a bien donar algo de dinerillo a lo largo de los últimos meses, pues he ido haciendo crecer poco a poco el parque microfonil de la... Tengo ya 3, el parque microfonil de la contracrónica. Pues lo he conseguido grabar bien, a modo de radio, se oye con calidad, una calidad aceptable, una calidad buena dentro de lo que cabe, y voy a ver si lo saco a través de mi canal de YouTube. Es muy largo, van a ser al final unas 2 horas, calculo yo, y por si alguno de vosotros lo quiere escuchar, porque está bien. Bastos está genial, así os lo digo, está magnífico. Además se le oye bien, da algunos golpes en la mesa, eso sí, y salta el micrófono, pero por lo demás se oye muy bien. Así que a ver si mañana o pasado tengo tiempo de editarlo todo, pues es un vídeo muy largo, y subirlo a mi canal de YouTube. Bueno, cuando lo tenga listo ya os informaré por esta vía. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. Pieles tersas de jóvenes, magia en las pisadas.